Sebastián Dagrosa Oquita, quien siempre hace el análisis de las cuestiones que tienen que ver con la política internacional. Así que, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí hoy sin Silvana Dader. Estamos acá haciendo Seguro pero tarde, tratando de llevar adelante esta pasión que tenemos justamente por la radio. Bueno, contame un poco, ¿qué temas tenemos pensado para hoy, Sebastián? Seguro, sí. Te escuchaba hablar atentamente de la elección que tuvo lugar en 1996 y pensaba un poco todo lo que estaba incluido en el temario de hoy, y justamente nos vamos a quedar en España, porque en el mes de febrero se dieron algunos hechos que conmocionaron o abrieron debates, en este caso sobre la libertad de expresión o sobre cuánta soga tienen algunos partidos para manifestarse con algunos discursos bastante potentes. Lo que quiero mencionar en primer lugar es que no toda la gente quizás conoce a Pablo Hasél, que es un rapero, digamos, de la cultura popular, es relativamente conocido, y durante este año se armó revuelo porque fue detenido mientras estaba, digamos, había tomado una universidad de Lleida, y se lo condenó, digamos, por injurias a la corona o tentativa contra discursos de extremismo. A raíz de este hecho, digamos, se llevaron adelante manifestaciones que con el paso de los días tomaron ciertos grados de violencia, y en España ha generado todo una fractura, digamos, no solo en lo social, sino también de posturas en un gobierno que es efectivamente de coalición, ¿no? Sí, y principalmente con las diferencias que hay justamente en Cataluña y las grandes luchas que se vienen dando estos últimos años. O sea que esto fue la mecha que se incendia por este caso de este muchacho que era un perfecto desconocido hasta este momento y que pasó a liderar un poco el reclamo en las calles, como decís vos recién, con unas manifestaciones que fueron bastante violentas durante unos cuantos días. Seguro, sí. Eso, y también justamente que mencionás la elección en Cataluña, ahí quiero traer el lugar del conservadurismo a España, que en los últimos años se vislumbró a partir del partido Vox, tendenciosamente de derecha, y que da el pie, digamos, a pensar en que la derecha o la extrema derecha, en algunos casos, como voy a contar ahora en un minuto, está teniendo relevancia en las instituciones políticas. Lo que mencioné recién, esa colación de que unos días pasada la detención de Pablo Hasél, se da en un acto en donde se conmemoraba la División Azul que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, un discurso de una joven española en la cual hay un discurso totalmente antisemita, es decir, catalogando al enemigo en la figura del judío, abiertamente. Y a mí lo que me sorprendió personalmente es el impacto que generó en las redes sociales, un rechazo, digamos, bastante contundente de todos los usuarios, mientras que, entrando en el hilo fino, en España tuvo más adhesión de lo que se pensaba que iba a tener. Y esto también nos da la pauta de que, como ciertos autores que se adentran bien en las ultraderechas o las extremas derechas, habla de que ningún país está exento de padecer estas derechas nacionalistas o cuasi autoritarias que pensábamos que no iban a tener lugar en un mundo donde la diversidad estaba más bien orientada a los progresismos. Sí, mucho más en Europa, donde
a partir también de la creación del mercado común europeo, las políticas en general de los países tenían que ver justamente con el progresismo, si tenés en cuenta tanto España como el resto de Francia mayoritariamente, y después los países nórdicos, donde Seguro. digamos el progresismo era mayoritariamente lo más importante que tenía Europa. Pero bueno, las derechas, como decís vos, tornaron peligrosas, en otros momentos conseguían espacio con golpes de Estado, hoy lo están haciendo ahí agazapado con estos grupos de libertarios y de diferentes maneras. Y sí, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, lamentablemente. Exacto, es eso mismo que decís vos, estos patrones que nosotros vemos en algunos países de España, en algunos países europeos, en España sobre todo, creo que en Italia, digamos, podremos decir, o en Alemania, que no tiene tanta repercusión, pero que inevitablemente en América Latina o en América en general y en algunos países asiáticos se materializa a partir de movimientos digamos golpistas o tendenciosamente con ideas ultraconservadoras. Claro, y lo de España es un fenómeno raro porque creo que también ahí los grupos de derecha, si bien el reclamo de la independencia de Cataluña tenía que ver más con los partidos progresistas, pero en este caso está tomando ribetes bastante raros y aprovecharon ahí los grupos de libertarios y los de derecha extrema en meterse y aprovechar el momento político, ¿no? Seguro, sí, y como mencioné al principio, hay resquebraja la coalición entre Podemos y el PSOE, que no tomaron la misma, digamos, respuesta o postura a partir de esta detención, y tampoco se expidieron, sobre todo, de este último caso que te mencioné, sobre los mensajes antisemitas. Quienes sí lo hicieron y sí le prestaron atención fueron los medios, al encargarse de difundir o de darle, digamos, en nuestro caso, en Argentina también se dio un fenómeno particular porque a esta joven, que tan solo tiene 18 años, como para hablar de este tema de notable gravedad, se la catalogó como un influencer, desvirtuando, digamos, cualquier seriedad que se le pueda tener a un tema que es muy delicado y que merece, digamos, ser marginado como los sucesos que sucedieron en el siglo pasado. Y es un tema, la verdad, que a tener en cuenta porque así comenzaron también los diferentes, hace 100 años atrás, los primeros movimientos de derecha. En el caso de Italia, con el fascismo, nacieron justamente hace 100 años con las camisas pardas, como se llamaban en aquel momento. Y esto es peligroso, porque a veces se ve dónde comienza, pero no se sabe dónde termina, y la verdad que hay que ponerle en algún momento más atención a estos, porque si bien son influencers, pero hay mucha gente que está de acuerdo, porque creo que también hay cierto hastío por la no respuesta de algunos grupos progresistas que han sido cooptados también por la derecha. Cuando hablamos a veces, viste, de Estados Unidos, que bueno, gane quien gane, no cambia demasiado, y me parece que también en los grupos progresistas europeos estuvo pasando un poco esto. Y sí, creo que la gente está descontenta con la política, y ese es un problema realmente preocupante. Sí, sin dudas. Yo creo que hay algunos factores que contribuyen a que estos movimientos o discursos se vuelvan más sólidos, y uno de esos que vos mencionabas tiene que ver con la gobernanza, la globalización, y no hay que descartar para estos procesos también que reivindican el nacionalismo, los procesos migratorios. Es también la sociedad existente como más diversa, también alienta al rechazo, fronteras adentro, y quien toma, digamos, la batuta, por decir así, de un discurso de rechazo ante los procesos migratorios, también tiene cierto respaldo para un discurso que también tienda a la derecha radical. Y los grandes países, los grandes líderes de diferentes países centrales se han encargado a lo largo de los años también de empobrecer a países de África, y después cuando
estos justamente buscan un escape a través de balsas en el mar Mediterráneo, después los rechazan. Así que me parece que es un tema que con un abordaje mucho más amplio y mucho más difícil de darle soluciones. Es un tema realmente para analizarlo, pero desde un lugar de difícil respuesta, ¿no? Porque es complejo en realidad. Claro, cuando surgen los inconvenientes que tienen que ver con las europeas en general, me refiero cuando baja cuando sube el desempleo, entonces ahí empiezan a molestar los inmigrantes y surgen estos grupos también que rechazan y generan toda esta movida pseudo nacionalistas que aprovechan estas circunstancias como decís vos, como para crecer. Seguro, sí, es eso, y también no descuidar lo que dijiste vos del respaldo de los países centrales, y no solo en África es bastante notorio, sino también en Centroamérica, donde últimamente ha sido, digamos, el centro de sucesos que tentativamente se podría decir que dañan el régimen democrático. Sin ir más lejos, podemos mencionar que este año se dio una particularidad en un país que podemos encuadrar como subdesarrollado, que es Haití, y tiene que ver con que su presidente, Jovenel Moïse, tenía que dejar el cargo, según lo estipulado, por la última elección y su correspondiente mandato. Entonces, de acuerdo a el Consejo Superior del Poder Judicial haitiano, dictó que eso tenía que ser a partir del 7 de febrero. Moïse, quien prestó juramento en 2017, pero la elección la ganó en 2016, se negó a entregar el poder, así como, digamos, te lo estoy diciendo, él negó a dejar el bastón presidencial, digamos, por trasladarlo a Argentina. Claro. Bueno, esto generó una cantidad de protestas y levantamientos internos porque el mandato culminó, y esto puede llegar a suscitar daños institucionales severos, a lo cual el mandatario decidió responder emitiendo una denuncia de un supuesto golpe de Estado, de un intento, por lo menos en estos días. Bueno, ya hemos tenido la triste experiencia de estos últimos años de varios intentos y en algunos casos de golpes de Estado, como el de Bolivia, y me parece que son, la verdad, cuestiones que no hay que dejarlas pasar. Esperemos que esto no sea que se pueda revertir esa situación de Haití, país tan golpeado desde lo económico, desde también acontecimientos que tienen que ver con la cuestión de la naturaleza, ¿no? Que estos últimos años con terremotos tremendos que no hicieron más que empobrecerlos a un país que realmente nunca pudo crecer, lamentablemente, a partir de 1778, creo, de las primeras revoluciones, y nunca le perdonaron que fuera un grupo negros de origen africano que pudieran manejar los destinos de su país, y eso la verdad que le costó durante, ya van a ser 2 siglos, la gobernabilidad y la independencia que nunca pudieron disfrutar, ¿no? Es lamentable. Seguro, sí. Son pequeñas mechas que nunca terminan de apagarse, y bueno, que en la región han tenido algunas chispas como el presidente brasileño y también el recrudecimiento de todas las medidas que son notoriamente conservadoras, o también lo sucedido, bueno, en Bolivia, como mencionaste vos, y también el presidente Piñera, también con algunas posturas que, bueno, en este último tiempo lo fueron debilitando, pero que en los años anteriores le permitieron tener cierto margen para tener cierta gestión de gobierno conservadora. En el caso de Chile, esto es una apreciación personal y una opinión personal al respecto, creo que lo salvó la pandemia, porque estaba en un momento tan crucial de su gobierno, en donde la verdad que habían tomado las calles los grupos de jóvenes que eran una generación nueva, que no habían sufrido en carne propia
el tema de los gobiernos militares y las desapariciones y la tortura, y que venían con reclamos simplemente que para los argentinos es muy difícil entender, ¿no? Que poder estudiar y tener forma gratuita y tener salud de forma gratuita, ¿no? Los servicios la verdad, después acá muchos grupos lo toman como ejemplo, como a Chile como si fuera la panacea, y verdaderamente en algunas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía quizá lo sea, pero en términos sociales están muy lejos de estar a la altura de las circunstancias, y comparado con nosotros está bastante alejado en cuanto a, por lo menos a este tipo de cuestiones que nosotros la tenemos como algo natural y que muchos países latinoamericanos no las tienen, que son las posibilidades de poder seguir una carrera universitaria en forma libre y gratuita, y tener la posibilidad de tener un hospital también libre y gratuito, cosa que no sucede en el resto de los países aquí sudamericanos y latinoamericanos en general. Seguro, sí, una cuestión que asemejamos, digamos, a una potencia como lo es Estados Unidos, se da en un país eminentemente en vías de desarrollo o cuasi desarrollado como podría ser Chile, pero que el entretelón tiene estas cuestiones que marcas vos, un escenario chileno que, digamos, a partir de la aprobación de la iniciativa por la reforma constitucional y la futura elección que va a tener durante este año, creo que va a encarrilar un poco el timón del barco, ¿no? Bueno, Sebastián, como para ir cerrando, también no quería dejar pasar por alto, porque creo que se viene un momento bastante complicado, si bien la elección ya está definida para mí, pero la de Ecuador, donde hay acuerdos raros de la oposición, grupo indigenista, con el otro grupo que si bien pertenecía a Correa, después se pasó para la derecha, es todo muy raro. Sí, sin duda que digamos, los resultados del proceso electoral pocas veces desata una crisis por un recuento de votos, pero en este sentido, ¿no? Como dejando la incógnita de los resultados presidenciales a la buena de una incertidumbre, ¿no? Sí. Yo creo que en Estados Unidos se da algo particular, pero el proceso electoral es sumamente diferente. Así que ubicándonos en Ecuador, creo que el segundo lugar, que va a ser el balotaje con el candidato Arauz, lo va a ocupar Guillermo Lasso, que no dejó contento a una gran parte de la población por, digamos, apelar a medidas fraudulentas, y el candidato Yacu Pérez, que es el que bien decís vos, el representante del Partido de los Pueblos Originarios, bastante descontento trajo en los últimos días con respecto al futuro balotaje. Es que fue muy reñida esa elección entre el segundo y el tercero, así que generó justamente esto, pero igual me parece que hay algún acuerdo entre ellos. No creo que la pelea es una cuestión mediática, me parece más. Se podría decir, sí, y eso no estamos para nada desacostumbrados a visto en nuestro país todas esas instancias. Lo cierto es que para un partido como el de Yacu Pérez, que representa intereses que siempre se ven bajo el telón y bajo un contexto que no está eminentemente polarizado como el ecuatoriano, quizás estas rispideces entre el segundo y el tercero pueda cambiar la intención de voto para las futuras elecciones en la sociedad ecuatoriana. Bueno, Sebastián, la verdad abordamos desde Europa, pasando por Asia y terminamos aquí en nuestra querida América Latina, y bueno, con algunos países hermanos como en el caso de Ecuador, Chile. Bueno, Sebastián, seguramente la semana que viene estaremos charlando de algunos temas, vamos a ir analizando un poco más también las cuestiones que tienen que ver y los cambios que son semana a semana importantes en el mundo. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Un saludo, Rubén, te mando, y a todos de la audiencia, nos encontramos la semana que viene. Bueno, con nosotros Sebastián da Grossa Oquita, analista de política internacional.